¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Estamos en Aluminé para hablar con Pachi. Pachi, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda la audiencia. Sos de estas personas que uno dice Pachi y ya todo el mundo sabe, sobre todo en la zona, quién sos. Bueno, Pachi Girini, es así, ¿no? Primeras horas en Mendoza y luego toda una vida relacionada con Aluminé. Tal cual. Nací en Mendoza y muy temprano, al año y medio, ya estaba viviendo acá en Aluminé. Mis dos viejos son docentes y se vinieron en una de las oleadas de inmigración que tuvo la provincia en la década del 80. Pachi, cuando uno empieza a descubrir por qué la gente se apasiona por lo que hace, bueno, descubre algunos secretos. Encontramos, por ejemplo, que este potencial que tienen nuestros pueblos apasiona. ¿Eso les ha pasado a ustedes ahí en Aluminé? Sí, totalmente. Yo desde muy chico generé por ahí un sentimiento de pertenencia con Aluminé, pero no solo con sus paisajes, con su naturaleza, con su río, con sus montañas, sino también con la gente de acá, ¿no? Y cualquier cosa que uno haga en relación con el lugar al que pertenece, ¿no? Siempre despierta estos sentimientos que podríamos llamarle pasión, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con el arraigo, con sentirse parte de algo más grande que uno, ¿no? Claro, con el orgullo. Totalmente, con el orgullo, exactamente. Claro. Lo que se le llama identidad local, orgullo local, todo eso tiene mucho que ver con la pasión, ¿no? Y a veces uno piensa que personas así están poniéndole mucho esfuerzo a algunas acciones, ¿no? Que pueden parecer heroicas a veces, desmesuradas, pero en realidad la gente que se siente de esa forma lo hace con mucho entusiasmo. Es que claro, cuando uno muestra su lugar, también se muestra un poco uno. Entonces, ir acomodando esa visita hacia uno mismo requiere, por ejemplo, de una planificación, de un proyecto, de una guía, y entiendo que este proyecto de Reserva Natural Urbana allí en Aluminé tiene mucho de eso. Exactamente. Sí, es un proyecto por ahí, dentro de lo que son las áreas protegidas. Cada vez hay más áreas protegidas dentro de las ciudades o en las periferias, ¿viste? Claro. Y se le llama genéricamente reservas naturales urbanas acá en Argentina. En líneas generales son lugares muy especiales, son áreas protegidas muy singulares y tienen características particulares. Y al desarrollarse en lugares así donde hay mucha gente viviendo, ¿no? Suelen estar asociadas a este sentimiento de pertenencia que te comentaba, ¿no? Yo en mi caso estudié biología, me encanta la naturaleza, me encantan los animales, me encantan las plantas, me encanta estudiarlos, investigarlos, pero también cuidarlos, ¿viste? Y encontré en este proyecto, a mí me convocaron en el 2017 para formar parte de esta idea que ya se venía gestando desde hace unos cuantos años. Me invitaron por ahí para darle forma y hacer un acompañamiento técnico, pero me terminé involucrando hasta el cuello, uno podría decir, ¿no? Y tiene mucho que ver con todo esto, con esta pertenencia, con ver el potencial también que hay en estos lugares, que son acá, bueno, acá en la Patagonia es impresionante la cantidad de lugares chiquititos, ¿viste? Que por ahí no se han promocionado turísticamente, pero que guardan reliquias del pasado, de la historia singular de esos lugares, guardan un patrimonio natural riquísimo también, con muchas cosas para conocer.
y yo creo que con el tiempo el turismo se ha ido volviendo un poco más sofisticado también, y la gente va a visitar estos lugares para conocer, ¿no? Para aprender cosas nuevas. A eso se suma que, bueno, acá en Aluminé tenemos un museo también municipal que trabaja el personal de allí en contacto íntimo con este proyecto de reserva natural urbana, y eso hace que sea un proyecto bastante integral. Más allá de que es una reserva natural urbana, tiene un horizonte que apunta a cuidar no solo la naturaleza, sino la cultura que la habita y que la interpreta, ¿no? En el caso de Aluminé, yo supongo que tiene una riqueza en flora y en fauna a la que ustedes le sacan el jugo, ¿verdad? Sí, totalmente. Uno de los grandes potenciales que tiene este proyecto de reserva natural urbana en el Cerro Quilquelil tiene que ver fundamentalmente con el potencial educativo. Y nosotros, partiendo de esta noción fundamental, ¿no?, que es conocer para cuidar, ¿no? Hemos aprovechado muchísimo lo que hemos ido aprendiendo de la flora y de la fauna para compartirlos por las redes sociales, para hacer actividades, para dar a conocer lo que tiene que ver con las plantas, con los animales. Hay mucha gente que ha conocido el chinchillón, por ejemplo, que es un mamífero del gran grupo de los roedores, que parece un conejo con cola de ardilla, pero en realidad es un roedor, ¿no? Claro, el chinchillón. Y tienen ahí Chinchillón. ustedes un lugar donde le llaman el mirador del chinchillón en Aluminé. Exactamente, le pusimos así a uno de los paredones que están en el Cerro Quilquelil. Ustedes imagínense, por ahí una somera descripción, es una meseta aislada, ¿no? Con un cerro, digamos, aislado, que está rodeado por ríos, y tiene alrededor de unas 50 hectáreas más o menos de superficie esa meseta, y tiene unas bardas, unas paredes que lo circundan, y ahí habita el chinchillón. Bueno, hay un lugar muy particular que donde se ven muchos chinchillones, que le hemos puesto el mirador de los chinchillones, y además de tener un paisaje increíble que amerita ya de por sí ir a conocer ese lugar, bueno, están los chinchillones ahí y es un clásico verlo. Pachi, los chinchillones, ¿qué vista tienen ahí? ¿Ven la ciudad de Aluminé? ¿Ven el lago? ¿Ven el río? Mirá, en este mirador de los chinchillones se ve parte del pueblo, sobre todo el último loteo que se ha hecho y que todavía forma parte de lo que sería la zona más suburbana, ¿no? Se ve el río Aluminé desde el mirador de los chinchillones, y además del pueblo, bueno, tenés todo el paisaje ribereño, ¿no? Claro, uno ahí se da cuenta por qué el chinchillón se para al sol ahí a mirar semejante paisaje. Totalmente. Pachi, bueno, vos decías que el turismo aprecia mucho este tipo de propuestas, pero también uno cree que el pueblo debe transformarse también en receptores y en difusores turísticos de estas riquezas, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo de educación también con nuestros pueblos. Sí, absolutamente. En ese sentido, bueno, Aluminé no es un pueblo que a grandes rasgos se entienda o se vea a sí mismo como un pueblo turístico. Claro. Si bien hay emprendimientos, hay gente que ofrece distintos servicios turísticos y bueno, aprovecha muchísimo la actividad, en líneas generales el pueblo tiene otro perfil, ¿no? Nos hemos desarrollado con un enfoque diferente al de, por ejemplo, San Martín de los Andes, o Villa Pegüeña, o Villa Langostura, ¿no? Uh-huh. Somos un pueblo con otro enfoque, si se puede decir, y eso lo hace también muy singular para el turismo, ¿no? Ahora, es cierto que el tema de la receptividad, el tema de las propuestas, ¿no?, que se ofrecen, las iniciativas que tiene la comunidad,
determinan un poco la cantidad de turistas que quieren volver o que quieren venir a visitar Aluminé, ¿no? Claro. Y en ese sentido estamos en un proceso de repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Este proyecto de Reserva Natural Urbana allí en Aluminé, yo he visto que también incluye, bueno, caminatas, recorridas, han hecho señalética para lo que son los cuidados que hay que tener, las recorridas, y cómo les ha ido con los pibes y las pibas de ahí de Aluminé para que sean multiplicadores de estos mensajes. Está buenísima la reflexión. Nosotros en líneas generales veníamos teniendo una sensación muy positiva, digamos. Pero en esta cuarentena por ahí uno ve que hay como tendencias, ¿no? Hay personas que se comprometen más y personas que parecen tener como más ganas de hacer daño, si se puede decir, ¿no? Bueno, eso es una discusión súper interesante. Hay algo que se le llama vandalismo ambiental, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que tiene que ver no con el cuidado, sino con la destrucción deliberada del patrimonio, ¿no? Y las reservas naturales urbanas en general padecen este tipo de actitudes, si se puede decir. Ahora, para mí, viéndolo así a la distancia, me parece que son disputas, ¿no? Que se dan en cualquier sociedad y se manifiestan en los espacios públicos muchas veces, y bueno, una reserva natural urbana pública como la que nosotros proponemos tiene estas cuestiones. Y claro, pone en tensión muchos temas. Muchos temas, hay muchas cosas que uno por ahí interpretando, ¿no? Intentando comprender a ese otro que de alguna forma no siente la naturaleza de la misma forma. Bueno, uno descubre cosas re interesantes y eso es un desafío. Ahora, eso no quita que haya jóvenes súper involucrados con lo ambiental, fundamentalmente. Es el compromiso que hay para que se sumen a muchas de nuestras propuestas, nos sugieran cosas, y bueno, y nosotros pensemos en cosas para hacer con ellos específicamente. Bueno, es impresionante. Nosotros en esta cuarentena hemos visto un cambio, si se puede decir, de comportamiento con algunas cosas que veníamos notando que por ahí queríamos cambiar, y con algunos spots publicitarios por la radio, concientizando, con cartelería y obviamente con las charlas mismas que uno a veces tiene en el cerro. Bueno, todo eso ha ido mostrando un cambio general, si se puede decir, de comportamiento. Claro. En la comunidad en general y en los jóvenes en particular. Pachi, bueno, recién hablamos del chinchillón, pero también, a vos que te gusta la fotografía, te darás una panzada con las aves que hay en esa zona. Totalmente. Bueno, yo empecé mis primeros años en la facultad estudiando biología. Bueno, empecé observando aves. Ajá. Fue un viaje de ida, ¿no? Que sigue hasta hoy. Y acá en Aluminé, si bien es una riqueza, podríamos decir, de especies modesta, tenemos unas 110 o 112 especies más o menos identificadas y registradas acá en el ejido municipal de Aluminé. Bueno, hay cosas que son interesantísimas, digamos, desde el punto de vista ornitológico, ¿no? Dentro de lo que sería el mundo de la ciencia que estudia las aves y también de la observación de aves. Y acá en Aluminé hay además de que hay algunas especies interesantes, que yo les puedo mencionar el águila mora, que está todo el año y supo tener nido, ahora por ahí la hemos visto un poco inactiva, pero bueno, hay una pareja que tiene su territorio ahí en buena parte del cerro. El aguilucho común o ñanco, que es otra ave rapaz que también tiene su territorio en parte del cerro. Aparecen también algunas aves que son comunes de esta zona, como la loica, la diuca. Bueno, ni que hablar el tero, que es una especie que para muchos puede parecer un poco ordinaria, pero es una ave fascinante el tero. Y en esta época ya se están empezando a ver los pichones. Bueno, todo eso es muy atractivo. Pero además hay una dinámica
y aquellos que observamos la naturaleza y que seguimos, por ejemplo, los cambios estacionales, vemos que en el invierno hay muchas aves que bajan de los bosques y de las montañas y hacen podríamos decir, su parada invernal acá en Aluminé. Y entre esas aves están los cóndores, que se ven muchísimos en invierno, en el Cerro Quiquelil. Hay algunas aves de bosque, como el rayadito y el picolesna. Bueno, eso hace que la riqueza sea fluctuante y que uno esté entretenido todo el año viendo la diversidad de aves, ¿no? Pachi, para ir cerrando, quiero que me cuentes un poquito de por qué se le caían las lágrimas a ustedes cuando abrieron la jaula y salió Coscos. Bueno, Coscos, por ahí, para comentarle a la audiencia, por ahí no lo conocen, es un gato montés que lo rescatamos en junio, julio, de unas trampas cepo que, bueno, habían puesto en un gallinero, ¿no? Coscos tenía las dos patas traseras bastante lastimadas y se lo rescató siendo muy cachorro, estaba muy flaco, tenía signos de desnutrición, bueno, de hipotermia porque había pasado una noche atrapado y estaba mojado, bueno, el pronóstico era bastante malo, ¿viste? Y bueno, con el tiempo, con el cuidado que le fuimos dando, sobre todo ahí la veterinaria del equipo, Caro Marul, y el jefe, podríamos decir, el director de la reserva, que es Titi Richuto, que es el director también del Museo del Charrúa. Bueno, ellos fueron los protagonistas, si se puede decir, del cuidado que se le fue dando a ese animal. Todo con el asesoramiento de profesionales que han trabajado mucho en rehabilitación de felinos. Trabajamos mucho también con guardafauna. No teníamos un pronóstico muy bueno por ahí para una de las patas de Coscos, y con el tiempo y con la comida que se le fue dando, se lo rehabilitó inicialmente en el lavadero de Titi Richuto, que es un personaje de acá de Luminé, ¿no? Él está súper dispuesto a estas cosas, lo reacondicionó, le puso algunas plantas de estepa como coirones, bueno, creo que había también algo de unos abrojos, bueno, unas plantas que había puesto ahí, le había puesto unas ramitas también para que tenga una especie de cuevita y unos troncos, y subía todo ese y bajaba proceso, por ahí, sí. Sí, totalmente. Sí, Todo ese proceso fue riquísimo, y realmente nos llegamos a encariñar, sobre todo Titi se llegó a encariñar con ese animal que nunca mostró el más mínimo grado de empatía, siempre fue salvaje. Sí. Y hay algunos gestos que uno por ahí va viendo que son muy sutiles y son muy genuinos, ¿no? Y que te hacen sentirte valorado a veces por la fauna, ¿no? Como que no es tan indiferente la naturaleza a lo que nos pasa a nosotros, ¿viste? Y este felino, bueno, mostró algo de confianza con Titi. Titi fue el que termina de alguna forma dirigiendo la liberación de Coscos por la confianza que tenía el gato con él, ¿no? Y bueno, el momento de la liberación fue muy singular. Lo liberamos en una estancia de acá de Aluminé, donde no se persiguen a los depredadores, y los ambientes son bastante parecidos a los del lugar donde lo encontramos. Y bueno, yo me dispuse para Titi ya era fundamentalmente emocionante porque estaba culminando todo un proceso, ¿no? Donde claro, de alguna forma uno libera a la vida a este ser con el que tanto se compartió. Y en mi caso puntualmente, yo me escondí mal porque no sabía cómo iba a disponer la jaula, y me escondí para poder filmarlo en un matorral así que había de Chacay, y me puse justo enfrente de lo que sería la puerta de la jaula. Y cuando Titi levanta la jaula, el gato viene directo hacia mí. No me vio hasta que pasó al lado mío. Es más, no sé si me vio siquiera, pero pasó al lado mío y lo pude filmar fuera de una jaula. Eso, para aquellos que amamos la naturaleza, que la sentimos su vibración en el fondo de nuestro espíritu,
esos encuentros, esos avistamientos, esas experiencias son significativas y duran para toda la vida. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.